Estamos platicando con el licenciado Samuel Aliben Lizama, quien funge como juez quinto de instrucción de San Salvador. Es licenciado en Derecho y tiene un máster en Derecho Penal Constitucional. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Estudios Judiciales. En esta oportunidad, licenciado Lizama, nos gustaría que nos hablara acerca del control que ejerce el juez de instrucción en los actos de investigación que posteriormente van a ser del conocimiento del Tribunal de Sentencia. En primer lugar, me gustaría que nos hablara acerca de los presupuestos de la admisión de la prueba ofertada por las partes. Bueno, la admisión de la prueba en un juzgado de instrucción queda condicionada a los presupuestos que la ley establece en los artículos 175 y 177 del Código Procesal Penal. Y aquí hay que considerar tres aspectos. En primer lugar, el criterio de legalidad, es decir, que la prueba haya sido obtenida por medio lícito, lo cual condiciona su admisibilidad de cara a una producción en la vista pública. En segundo lugar, también la pertinencia, es decir, que el elemento de convicción debe tener referencia directa o indirecta a los hechos que se pretenden probar. Y en tercer lugar, la utilidad, es decir, que el elemento de convicción sirva o pueda servir para acreditar los hechos en la vista pública. Hay que mencionar que estos criterios ya expresamente los determina la ley y además han sido consolidados en una jurisprudencia constitucional de habeas corpus que establece los mismos criterios que ya la ley procesal penal establece que deben regir la admisibilidad de la prueba. Con relación al control judicial de los actos urgentes de comprobación, ¿qué nos puede decir, licenciado? Bueno, habría que hacer primero quizás la distinción que además está en la ley entre actos urgentes de comprobación que requieren la autorización de un juez y aquellos que no la requieren. En este punto habría que considerar que el control judicial sobre los actos urgentes de comprobación que así lo requieren puede ser previo, puede ser concomitante al acto y también puede ser posterior mediante el mecanismo de la ratificación o la convalidación. Un acto urgente de comprobación que requiere autorización judicial previo sería, por ejemplo, el registro con prevención de allanamiento. Un acto en el que se realiza un control judicial concomitante, que en este caso además es facultativo, es también el mismo registro con prevención de allanamiento. El juez podría perfectamente acudir al control del acto del registro. Y también el mecanismo de control posterior opera cuando una autoridad, como la policía o fiscalía, limitan el ejercicio de un derecho fundamental, es el juez de instrucción o el juez de paz quienes controlan posteriormente mediante el mecanismo de la ratificación o convalidación el acto ejecutado por la autoridad policial o fiscal. Es importante también, licenciado, hablar sobre la admisión de la prueba ilustrativa y demostrativa. ¿Qué tendría esta asidero legal en nuestro código y cómo usted como juez podría valorarla en un momento determinado? Bueno, el tema de prueba ilustrativa hay que tener en cuenta en que en este Código Procesal Penal tiene un significado dual, porque por un lado, prueba ilustrativa está haciendo referencia a finalidad probatoria del elemento de convicción, pero por otro lado la noción de ilustración supone meramente servir como ejemplo o como un mecanismo de recrear un hecho o un acto frente a los jueces del Tribunal de Sentencia. Ambas nociones están tratadas en el código. Habría que hacer la diferenciación, que en el primer caso la prueba sí tiene el elemento de convicción sí tiene una finalidad probatoria y en el segundo caso no la tiene. En este segundo caso, el carácter ilustrativo de un objeto, de un elemento, solo puede servir como medio para justamente formar en la convicción de los jueces de sentencia que conocerán del caso una mejor manera de la presentación de la prueba, pero no tiene finalidad probatoria propiamente dicha. Gracias, licenciado. En cuanto a la prueba de referencia, también tenemos una regulación legal que nos habla y nos identifica esta prueba de referencia de manera taxativa. Con relación a esto, ¿cuál sería su opinión?
Bueno, en el caso de la prueba de referencia habría que considerar quizás algunos aspectos, ¿no? En primer lugar es que por regla general en la ley, en el procesal penal no se establece la admisibilidad de la prueba de referencia. Esto lleva como arreglón seguido inmediatamente el hecho de que la prueba de referencia solo es admisible con carácter estrictamente excepcional, ¿no? Además de ello, un segundo aspecto que habría que considerar es que la ley establece cuáles son los criterios en virtud de los cuales, de manera excepcional y en qué hipótesis es posible de que pueda admitirse la prueba de referencia. Y una ulterior consideración que es muy importante, creo yo, que es diferenciar entre los supuestos de admisión del elemento de referencia de la valoración que recae sobre una prueba de referencia, que son dos situaciones enteramente distintas. Admitir un elemento de convicción de referencia no supone que el juez necesariamente tenga que darle credibilidad al final para formar su convicción. Puede inclusive desvirtuar o desvalorar lo afirmado por un testimonio de referencia. Seguidamente, me gustaría que nos explicara acerca de la nueva regulación con relación a la prueba de carácter y de hábito. ¿En qué momentos o para qué nos sirve ese tipo de prueba? Bueno, algunos de los aspectos de la prueba de carácter y de la prueba de hábito están estrechamente vinculados en cuanto a criterios a la prueba de referencia. Hay que decir que por regla general esto tampoco tendrá que ser admitido para su producción en la vista pública. Excepcionalmente supondrá la admisión de la prueba de carácter y de la prueba de hábito. La prueba del carácter supone, como lo indica la conceptualización, que se pretende demostrar que una persona X tiene tal o cual carácter, por ejemplo, el carácter de agresividad, ¿no? O que se comporta de manera violenta. La prueba del hábito supone acreditar una manera constante o repetitiva en la que una persona ejerce sus actividades o realiza determinados hechos. En todo caso, la admisión, como he dicho, es excepcional y supondría además que es el juez quien finalmente tendrá que asignar o dar algún valor a la prueba de carácter o de hábito. Gracias. Nos gustaría saber su opinión con relación a las consideraciones específicas en cuanto a la admisión de las fotografías en las cuales se muestran imágenes del imputado cometiendo el hecho delictivo. Pues muchas veces se tiende a identificar estas imágenes como prueba demostrativa, ilustrativa o se incorpora o se admite como prueba documental. ¿Cuál es su opinión al respecto, licenciado? Sí, este tratamiento de la fotografía, y particularmente hoy en día que contamos con medios modernos como la fotografía digital, nos lleva a la doble consideración. Dice, la fotografía constituye simplemente un documento, entendido el documento no en la acepción tradicional de prueba instrumental, sino en un sentido más amplio como toda constatación de un hecho, de un acto, o si por el contrario estamos en presencia también de una prueba pericial que recae sobre justamente la obtención de la fotografía. Hay que mencionar que en principio la prueba fotográfica, ya sea en el sistema tradicional como como el sistema de fotografía digital, tiene plena admisibilidad de cara a la acreditación de los hechos. Supone la constatación de que alguien ha actuado realizando tal o cual delito y por lo tanto tendría basado en los criterios de utilidad y pertinencia, que será admitida como prueba. Luego habrá que considerar que tratándose de la misma, habrá que acreditar la autenticidad bajo las reglas de autenticidad que el código determina cuando se admite la prueba documental. Es decir, habrá que intervenir la persona que ha tomado la fotografía, quien tendrá que declarar en vista pública, ¿verdad?, en qué momento y bajo qué condiciones fue que tomó esa fotografía a efecto de que la misma pueda tener valor probatorio. Cuando se habla de cadena de custodia, ¿cuáles serían las consideraciones que usted puede hacer en torno a esta admisión de prueba? La cadena de custodia lo que significa es un conjunto de pasos o de procedimientos técnicos
que involucran a las actividades policiales y a las instancias judiciales respecto de la conservación de todos aquellos elementos de convicción o de materiales que pueden tener relevancia probatoria en el proceso y que implica que deben ser conservados, recolectados, conservados, protegidos y trasladados a las dependencias que deben realizar las pruebas periciales correspondientes, conservando y respetando la integridad de lo que fue inicialmente recolectado hasta que finalmente en la vista pública se produce su oferta como prueba y su producción. Aquí habría que señalar que esto es lo que tradicionalmente se ha considerado también en la metodología de la investigación criminalística como las diferentes fases de la misma metodología, que supone en primer lugar la identificación del objeto, supone en un segundo momento la fijación de ese objeto mediante las diferentes técnicas criminalísticas como fotografía, actas, filmaciones, etc. Luego supone la recolección, el embalaje y el traslado a las diferentes instancias policiales o judiciales. Ha sido un placer, licenciado Lizama, para nosotros como aula virtual en el curso Actos de Investigación y de Prueba en el nuevo Código Procesal, que usted haya compartido sus conocimientos en torno a esta temática. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto también compartir con los alumnos y con ustedes del aula virtual.